El pasado 28 de mayo del 2021, Hey Banco lanzó dos nuevos productos. Uno ya existía, el regreso de su tarjeta de crédito y un fondo de inversión denominado Hey Global o EIG. La tarjeta la vamos a dejar para otro video. En este vamos a hablar del fondo de inversión, un producto que aparentemente se ve muy bien, pero vamos a descubrir qué tan buena alternativa de inversión es. Yo soy Alejandro Lara, bienvenido a My Primer Millón y vamos a comenzar este video conociendo la información básica de este fondo, cuya operadora es GBM Administradora de Activos, una subsidiaria de Grupo Bursátil Mexicano y que tiene como distribuidora del fondo a Hey Banco. También será necesario conocer la diferencia entre lo que es una ficha técnica, que es un documento simplemente informativo, y los documentos oficiales, que son el prospecto de inversión y los documentos con información clave para el inversionista, ya que estos últimos dos sí están autorizados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y deben de contener toda la información necesaria para que tú y yo tomemos una decisión de inversión, como pueden ser el objetivo del fondo, el régimen y la política de inversión, la composición de la cartera, los costos y comisiones, entre otras más. Es importante saber esto porque la ficha técnica es el documento aparentemente más sencillo de revisar y que contiene el resumen con todo, pero vamos a ver que hay ciertas diferencias que hacen que no sea tan confiable la información. Y vamos a empezar leyendo lo siguiente. EIG invierte en las empresas más sólidas de las economías más avanzadas del mundo. Nos sugieren además un horizonte de inversión de largo plazo y con esto estoy totalmente de acuerdo. Si vas a invertir a menos de 3 años, quizás EIG no es la mejor alternativa y prácticamente la renta variable. Otro dato interesante es que la liquidez de este fondo es de 48 horas. Es decir, si tú hoy vendes tu fondo, vas a tener el capital disponible 2 días hábiles posteriores a la venta, para que lo tengas en cuenta. Y en esta misma ficha técnica podemos ver la composición de la cartera, primero con la geográfica, que vemos que el fondo invierte en 11 mercados considerados desarrollados, teniendo Estados Unidos la mayor ponderación en el portafolio, y en la distribución por instrumentos vamos a encontrar la primera llamada de atención para Hey Banco, porque en esta publicidad, la ficha técnica, vemos a ETFs muy conocidos, como el SPY que replica al S&P 500. Vemos también a VEA, el ETF de Vanguard de los mercados desarrollados. Vemos a QQQ que replica al Nasdaq 100 y a otros más. A ver, en primera instancia, al ver esta imagen, este fondo a mí me agradó demasiado, pero recuerda que la ficha técnica es un documento informativo. Si nos pasamos al documento con la composición de la cartera, vamos a ver lo siguiente. 4 ETFs de la operadora First Trust y BondesD. Esto es en lo que realmente invierte EIG. En el ETF FDT, que sigue acciones de 10 economías desarrolladas, excluyendo Estados Unidos. Invierte también en el ETF FEX, que sigue a compañías large cap de Estados Unidos, es decir, con un market cap de entre 10 y 200 billones de dólares. Vemos también al ETF FVD, que invierte en compañías de 10 economías desarrolladas que Value Line considera seguras de acuerdo con su metodología. El ETF IFV de rotación, que excluye a Estados Unidos y que invierte en 5 ETFs de First Trust igualmente ponderados, utilizando el momentum como modelo de selección de entrada y rotación. Y finalmente, EIG también invierte en los bonos de desarrollo del gobierno federal, Bondes. Está por demás decir que los ETFs que aparecen en la ficha técnica no son los mismos que realmente están en la composición de la cartera, y esto mismo lo vamos a poder corroborar en el documento con información clave. Recuerda que estos documentos sí son los oficiales. Quizás si vemos el rendimiento del fondo haya una justificación para esta mala información que nos está brindando EIG en su ficha técnica, y es lo siguiente que vamos a ver. En la ficha técnica vemos que el fondo se creó el 27 de mayo del 2021, por eso vemos un rendimiento efectivo desde su creación de tan solo 0.46%. Dado que es un fondo de reciente creación, la única forma de conocer el rendimiento pasado es conociendo el desempeño del índice de referencia, y aquí nos muestran ese rendimiento para 2019,
2020 y el acumulado de 2021. Vamos a recordar que todos los fondos de inversión tienen un benchmark o índice de referencia al que intentan replicar o vencer según sea el caso y de acuerdo a la política y el régimen de inversión que vamos a encontrar en el documento con información clave. En este documento vemos que el fondo tiene una estrategia de inversión activa, lo que ya nos puede indicar que hay que irnos con cuidado con este fondo, ya que de acuerdo con el S&P Global y su SPIVA Scorecard, en los últimos 5 años, el 75% de los fondos de gestión que tienen como benchmark al S&P 500 no lo superan. Y en Estados Unidos y de forma general, en los últimos 15 años, el 90% de los fondos de inversión de gestión activa no superan a su benchmark. Aquí podríamos darle el beneficio de la duda a este fondo de gestión activa que es de reciente creación, aunque hay que tener en cuenta las estadísticas globales que te acabo de presentar y que son muy contundentes. Continuando con el documento clave, vemos además que el índice de referencia es el S&P Global 1200 Index, lo que sí coincide esta vez con la ficha técnica, y conociendo el desempeño de este índice vamos a poder conocer qué nos esperaría al invertir en EIG. Hay que recordar, como siempre, que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero siempre es buena idea conocer el pasado de nuestro fondo. En el último año el desempeño del índice fue increíble, con un 38.61% de rendimiento, pero en los últimos 5 años el rendimiento fue del 12.22% y en los últimos 10 años el rendimiento anualizado fue de 8.19%. Además podemos ver su rendimiento ajustado por riesgo e incluso podríamos compararlo contra el del S&P 500. Con esto ya me puedo dar una idea de lo que puedo esperar con este fondo. Tiene ligeramente más riesgo que el S&P 500 y también podemos esperar ligeramente un menor rendimiento, así que yo diría que un buen objetivo para EIG es un 10% anualizado, que es demasiado bueno. Yo lo firmaría si este rendimiento fuera neto, porque hay que recordar que además estás invertido en empresas estadounidenses y en europeas, es decir, tu dinero está invertido en dólares y en euros. Pero el otro gran problema con los fondos de inversión es que debido a su constitución legal y a que son operados de forma activa, sus comisiones son mayores a las que podrías encontrar con un ETF que replique a los mismos índices. Hey Banco en su página web nos menciona que vamos a poder invertir en este fondo sin comisiones de compraventa, lo que es un check. Pero estas son las comisiones del distribuidor, que es Hey Banco. Hay comisiones de la operadora de fondos, que es GBM, y sería un error no considerarlas. Estas mismas comisiones las vamos a encontrar en el prospecto de inversión y en el documento clave. Aquí te voy a mencionar que ya tengo otro video analizando más fondos de inversión de GBM, te voy a dejar la tarjeta por aquí. También analizamos uno de Value. En ese video y en este te voy a volver a comentar que cada fondo de inversión va a tener diferentes series accionarias, dependiendo del tipo de persona que las puede adquirir. Las comisiones, aunque sea el mismo fondo, pueden cambiar dependiendo de la serie accionaria. Es por eso que es importante que te cerciores de que estás viendo la información que corresponde a la serie que tú puedes adquirir. En este caso, como somos personas físicas con residencia fiscal en México, la serie que nos corresponde es la BO. Esta es la única serie que podemos contratar desde la cuenta Hey, la dirigida a personas físicas. Y las comisiones, como ya te dije, las vamos a poder ver en ambos documentos. Aquí noté algo curioso, la clave de la pizarra es diferente en cada documento. En el prospecto de inversión tenemos como clave de pizarra EIG y en el documento clave encontramos como clave de pizarra GBMTGLO y vemos que realmente este fondo se creó en agosto del 2017. De hecho, si ingresamos al CIPRES y tecleamos la clave del fondo GBMTGLO, vemos la denominación social del fondo GBM Trackers Globales, fondo de inversión de renta variable. Y si tecleamos EIG vemos que la información aún no está actualizada en el CIPRES. Esta diferencia en las claves de pizarra realmente no afecta a nuestra inversión, pero nos va a interesar porque si ingresamos a la página de GBM Fondos, vamos a ver que hay una sección de avisos para distribuidores y vemos uno con la antigua clave TGLO del 30 de marzo del 2021, donde vemos que se aprobó modificar la clave de pizarra de este fondo y que ahora la denominación social es GBM 111 y que la clave es EIG, lo que nos quiere decir que Hey Banco no creó el fondo de inversión
A petición, más bien GBM ya tenía un fondo de inversión y simplemente le cambiaron la clave de pizarra. Además vemos que acordaron reducir la comisión por administración de activos al 0%, pero en la serie BD, que solo la pueden adquirir otros fondos de inversión. Así que este cambio en las comisiones no aplicaría para la serie que nosotros podemos adquirir, que es la BO. Esta no es una buena noticia porque significa que hay comisiones que sí nos van a cobrar. Y de hecho vemos también otro aviso, esta vez ya con la clave EIG, donde leemos que hay otro acuerdo para reducir la comisión por administración de activos de la serie BO, que sí aplica para nosotros, de 3% sobre el valor de los activos netos diarios a 2% y que es efectiva a partir del 10 de mayo. Desde aquí ya podríamos intuir que es una pésima idea invertir en este fondo de inversión, porque una comisión del 2% es altísima. Además, quiero recalcar que no encontré ningún acuerdo donde se nos diga que la operadora acordó con Hey Banco reducir la comisión por adquisición de acciones al 0%. Y sabiendo esto, podemos pasar a las comisiones relativas al fondo. Vemos que las comisiones pagadas por el cliente, o sea nosotros por la compra-venta de acciones, es del 0.60%. Como te mencioné, habría que aclarar con Hey Banco si al decirnos que no nos van a cobrar comisiones por compra-venta, hace alusión a que ellos van a absorber este cargo o que simplemente no nos van a cobrar una comisión adicional a esta que ya te está cobrando el fondo de inversión, que este es el caso que yo creo, simplemente no te van a cobrar otra comisión adicional. Y además en las comisiones relativas al fondo, vemos que por administración de activos nos van a cobrar 1.044% anualizado, lo que no hace ningún sentido porque aquí vemos que ese 1.044 es menor al 2%, así que esta es la comisión que voy a considerar. Vemos además comisiones muy caras por distribución de acciones, por contabilidad y otros. Finalmente, si sumamos todas las comisiones, sin incluir la compra de acciones, nos da un total de 6.96% de comisiones al año. Es excesivo, es grotesco, es un abuso. Estas comisiones nadie las va a pagar, no tendrías que pagarlas. Y si a estas comisiones le sumamos además la compra y venta de acciones, nos da una comisión total del 8.16%. Así que, conclusión, si al rendimiento anualizado que vamos a esperar de este fondo, que lo acordamos en 10%, le restamos las comisiones administrativas del fondo de inversión, nos queda un rendimiento del 3.03% anualizado. Es importante también mencionar que esta comisión la va a cobrar el fondo de inversión tenga o no tenga ganancias. Tenga ganancia o pérdida, la va a cobrar. Hay que considerar también que si llegaras a tener ganancias, tienes que pagar el impuesto correspondiente. Así que yo no veo ninguna razón de peso para invertir en el fondo EIG. Pero esta es mi opinión, no es una recomendación de inversión o de no inversión. Tú podrás tener la tuya y de eso se trata, de que tomes decisiones de inversión bien informadas, con datos duros, que te convenzan a ti y no a mí, que solo soy un youtuber. Y este fondo de inversión no quiere decir tampoco que Hey Banco deja de ser una buena opción para mí, ya que siguen siendo el mejor banco digital de México. Tienen la cuenta de ahorro que en este momento paga más rendimiento. Tienen también el pagaré bancario a 7 días que paga más rendimiento en el mercado. Ya ofrecen además seguros. La tarjeta de crédito que lanzaron tiene muy buenas condiciones. Van a dar cashback en la tarjeta de débito. Hey Banco ha manifestado su intención de ser el banco digital en el que puedas contratar todos los productos que te ofrece el sistema financiero bancario desde tu aplicación y lo están logrando. Yo soy Alejandro Lara y si te gustó este video puedes apoyarme con tu like, dejando un comentario platicándome qué es lo que piensas del fondo y si eres nuevo en el canal por aquí estarás viendo un botón al que únicamente tienes que picarle si estás considerando suscribirte al canal. Y sin más, me despido. Nos vemos en el siguiente video.